Hola, mi nombre es Laura María Franco y les voy a hablar sobre los sistemas de anestesia en circuito cerrado. La anestesia general con circuito cerrado y flujo bajo de gases es una técnica realizada hace más de 100 años, siendo un método alternativo para la administración de largas cantidades de agentes anestésicos. El principio básico de este circuito cerrado es el mantenimiento de un estado anestésico constante mediante la adición de gases al circuito respiratorio, al mismo ritmo que el cuerpo del paciente elimina esas mismas sustancias. Este estado anestésico deseado se logra primero utilizando un alto flujo de gas fresco o FGF compuesto de gases como oxígeno, óxido nitroso, isoflurano o desflurano. Cuando se alcanza un estado estable, se tienen en cuenta las concentraciones del gas inspirado y expirado y se reduce el FGF. Para mantener este estado estable, se adicionan cantidades específicas de oxígeno, óxido nitroso y el agente al circuito respiratorio. La anestesia general de modo tradicional no tienen en cuenta la dispersión de los gases en el ambiente ni el costo de los agentes volátiles malgastados. Actualmente, los pacientes que necesitan anestesia general endotraqueal son ventilados a través de circuitos semicerrados con un flujo muy alto de gas, recibiendo más cantidad de lo necesario porque no se tienen en cuenta sus pesos corporales y sus necesidades metabólicas reales. En otras palabras, es un desperdicio de los gases anestésicos y una mayor contaminación ambiental. La anestesia de circuito cerrado utiliza inyección o infusión de líquido anestésico en lugar de un vaporizador. Se entiende que la tasa de administración de fármacos es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del tiempo t. Los tejidos corporales perfundidos con sangre a una concentración constante del fármaco tienen una tasa de absorción que disminuye con el tiempo, entonces la captación en cada tejido toma la forma de una exponencial, en donde t es el momento y tau es el tiempo constante o el tiempo necesario para alcanzar el 63% del valor final en respuesta a una entrada escalonada. E es la base de los logaritmos naturales Euler y k es una constante predecible. Para este tipo de circuito en la anestesia es importante tener claro que la presión parcial se expresa como un porcentaje de una atmósfera y que esta presión parcial y la concentración tienen el mismo valor numérico de los gases. Por ejemplo, 1% en volumen de isoflurano tiene una tensión del 1% de una atmósfera. En la técnica de Lowe se administra una dosis de vapor anestésico al circuito respiratorio para llevar la tensión del circuito a la deseada en los alveolos del paciente. Se selecciona una dosis unitaria para el mantenimiento de acuerdo con el peso corporal del paciente y es proporcional a la masa corporal a la potencia de 3/4. Estas dosis unitarias se administran en momentos específicos con intervalos que aumentan en el tiempo. Cuando los intervalos se hacen en minutos, se toman los números enteros impares, es decir, 1, 3, 5, 7, 9, etc. Y esto da como resultado que las inyecciones se realicen a los 0, 1, 4, 9, 16 y 25 minutos. A esto se le conoce como el modelo de raíz cuadrada del tiempo, ya que estos tiempos de inyección son la serie de números cuyas raíces cuadradas son números enteros secuenciales. Se debe tener presente que con cualquier técnica de administración, sea circuito abierto, semicerrado con flujo alto, semicerrado con flujo bajo, cerrado con vaporizador o cerrado con inyección de líquido, las tensiones anestésicas alveolares inspiradas y expiradas de cada paciente son las mismas y no dependen del tipo de técnica. La única diferencia está en la forma en la cual se administran los medicamentos y el desperdicio resultante o la falta de ellos. También se cuenta con un modelo asistido de anestesia de circuito cerrado llamado GASMAN. GASMAN es un programa informático educativo diseñado para enseñar la farmacocinética de los anestésicos por inhalación. Se ha demostrado que este programa es una herramienta educativa eficaz y se ha utilizado para demostrar varios aspectos en la cinética del agente inhalado. Las gráficas del GASMAN representan los modelos de absorción y distribución de la cinética de inhalación en forma esquemática y proporciona la estática de las tensiones anestésicas en los compartimientos y tejidos corporales. En este programa se pueden configurar varios parámetros como la cantidad entregada desde la vaporización, la cantidad del flujo de gas fresco, el flujo de sangre, la ventilación alveolar y una opción para inyectar el líquido cada que se requiera. Además de mostrar el flujo entre los compartimientos, también proporciona información adicional sobre el tiempo de simulación, la absorción del anestésico por parte del paciente y la cantidad de anestésico administrado al circuito respiratorio. Para utilizar este programa como un circuito completamente cerrado de anestesia, se puede reducir al mínimo el FGF,
Para esta técnica de anestesia de circuito cerrado, el FGF se establece igual a la absorción de los gases utilizados, incluyendo el oxígeno. El modelo de Gassman permite simular también la inyección del líquido anestésico. En los aspectos importantes encontramos que muchas máquinas de anestesia contemporánea disponibles en los Estados Unidos no están diseñadas para facilitar o permitir técnicas de circuito cerrado y necesitan modificaciones antes y durante de su uso. Cuando se administra anestesia por esta técnica es necesario registrar ciertas variables adicionales como los flujos de óxido nitroso, aire y oxígeno que se administran y los flujos resultantes. Por otra parte, para la elección del anestésico se debe tener en cuenta el paciente, la cirugía y la técnica del circuito cerrado. La concentración inspirada hace referencia al promedio ponderado por flujo de las concentraciones de gas fresco y gas expirado. El sevoflurano tiene una solubilidad en sangre relativamente baja y se utiliza para anestesia de circuito cerrado en países donde no existe ninguna regulación que lo prohíba. El isofurano se induce con flujos altos y se mantiene durante 20 minutos aproximadamente y se utiliza una ventilación mecánica. Con este agente se requiere aplicar una inyección siempre que la tensión inspirada o expirada desciende por debajo del nivel deseado. El desflurano se puede utilizar convenientemente con anestesia de circuito cerrado. La anestesia con este agente se inicia fácilmente con un FGF de más o menos 1 litro por minuto. Por otra parte, la anestesia de circuito cerrado requiere una absorción efectiva de dióxido de carbono y por lo tanto la capnografía es incluso más importante con caudales bajos que con caudales altos. En esta imagen se muestra la pantalla de un monitor de signos vitales que tiene un paciente con una administración de desflurano, con un volumen de líquido conveniente para adultos de 1 mililitro. Se puede observar a los 6 minutos la concentración inspirado y expirado, arriba a la izquierda, de oxígeno, medio a la izquierda, y de dióxido de carbono, abajo a la izquierda. En un circuito cerrado, todas las sustancias que ingresan al circuito respiratorio permanecen allí a menos que las absorba el paciente o los materiales del circuito. Estos contaminantes pueden surgir de varias fuentes. La primera es que los anestésicos por sí mismos o en reacción con la cal sodada pueden producir sustancias no deseadas. La segunda hace referencia a los pacientes, ya que ellos pueden producir sustancias que es mejor eliminar del circuito respiratorio que volver a respirar. Uno de estos es el monóxido de carbono. También se pueden acumular acetona, metano y otros gases inertes. Asimismo, durante la anestesia debe evitarse la hipoxia. La hipoxia hace referencia a la disminución en la cantidad de oxígeno suministrado por la sangre a los órganos. Por ende, se debe tener presente que en un circuito cerrado, mientras la administración de oxígeno exceda la absorción de oxígeno, la concentración de oxígeno inspirado aumentaría y en un estado estacionario la administración de oxígeno es exactamente igual a la absorción de oxígeno. Para que una máquina de anestesia facilite la administración de anestesia de circuito cerrado, se deben cumplir con varias condiciones que se muestran en esta tabla. Entre ellas se encuentran que debe ser un sistema que no presente fugas, que el circuito de respiración no tenga fugas, también que el control y la medición sean precisas. Otra que es muy importante es el suministro del agente sea exacto, también que el retorno del gas no se encuentre contaminado con otras sustancias y que se pueda observar, es decir, que exista una visualización de la absorción y la entrega de los gases. Finalmente tenemos las ventajas y las desventajas. Entre las ventajas se encuentra la economía, ya que genera un ahorro significativo para el establecimiento médico, en especial cuando se utilizan agentes anestésicos volátiles. Otra ventaja es que generan menor polución tanto dentro del quirófano como en el medio ambiente, ya que en la sala de cirugía se tendrían flujos bajos y una menor cantidad de agente anestésico. Y en el medio ambiente se debe tener en cuenta que los fluorocarbonos y el óxido nitroso afectan la capa de ozono de la Tierra. Y con un flujo bajo, este es un peligro ecológico que se reduce. Además, una de las mayores ventajas de esta técnica es que el paciente ya ha calentado y humedecido todos los gases exhalados, entonces son adecuados para volver a respirar. Por otra parte, en las desventajas se encuentra el peligro de la hipercapnia por los flujos bajos. La hipercapnia se produce cuando la ventilación alveolar se reduce o no logra aumentar correctamente en respuesta a la elevación de la producción de dióxido de carbono. También se encuentra con la acumulación de gases en el sistema, ya que es un circuito cerrado, y también la incapacidad para alterar de una manera rápida las concentraciones de gas.
Estas fueron las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.